La dignidad, la igualdad y la justicia no son solo palabras, son tus derechos. Esto es el universo de los derechos humanos. Análisis, reportajes, noticias y entrevistas con quienes están forjando un mundo más justo. Un programa de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa El Universo de los Derechos Humanos. Estamos regresando en este año 2026 con el primer programa del año. Con mucho gusto de que nos sigan brindando su preferencia y su atención en cada uno de los temas sobre derechos humanos que tratamos en este programa. Hoy, como cada programa que hacemos, vamos a traerle un gran invitado, un gran tema, y es una persona que definitivamente está dedicada al servicio público. Ya tengo la oportunidad de conocerlo desde hace algún tiempo y en todas las intervenciones, pues bueno, siempre me gusta escuchar la visión que tiene del servicio público y hoy nos la va a compartir aquí en este espacio. Tenemos al delegado del Instituto de la Defensoría Pública, en este caso sería aquí en Nayarit, ¿verdad? Exacto, y federal. Maestro Carlos Ulises López Balbuena. Y pues hoy vamos a platicar con él sobre las actividades que hace. Este es un programa para mí me resulta muy especial, sobre todo por el hecho de que cuando yo entré a trabajar aquí a la comisión, yo creí que la comisión hacía lo que hacen ustedes. Y exacto. Cuando conocí el programa, cuando conocí al Instituto de Defensoría Pública, dije, mira, ellos son los que hacen lo que muchos creemos antes de conocer los institutos que hace la comisión. Y es por eso que, bueno, además de invitarle para que nos platique sobre lo que hacen, pues vamos a conocer todo lo que son las responsabilidades de este instituto y cómo en coordinación inclusive con otras instituciones, así como lo es la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, pues se puede trabajar para el bien de toda la ciudadanía. Entonces, pues bienvenido, Ulises. Platícanos, por favor. Primero a mí me gustaría saber, antes de entrar al tema de la institución, tu paso por la misma, porque si bien ahorita eres el delegado desde hace que algún mes. Aquí voy llegando aquí en estos días. Pero tú eres nayarita. Exacto. Exacto. Entonces, pero ya tienes pues una larga trayectoria, ¿no?, en el instituto. Platícanos un poquito de eso. Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Ángel. Claro, sí. Estoy muy contento. Agradecerle a tu audiencia también y pues esperando aportar lo más posible con el contenido que tenemos. Sí, en efecto, pues ya vamos a cumplir 24 años dentro del Instituto Federal de Defensoría Pública. Tiene su propio servicio civil de carrera. El instituto no tiene un procedimiento escalafonado de alguna otra forma, sino es meramente administrativo y de conocimientos por parte de la Escuela Judicial. Hoy administrada por el órgano de administración judicial federal. Estuve desde el 2002 como oficial. En ese tiempo le decían oficial judicial y nos confundían un poquito con judiciales, ¿no? Nos decían, ¿no?, si portas armas. Oficiales que hoy en día se llaman administrativos o jurídicos, directamente en la delegación. Fui jefe de departamento también aquí en Nayarit y después se abrió una especialidad en la cual pudimos generar apertura, iniciando ese proyecto de la asesoría jurídica para personas en contexto de movilidad, que hoy en día es una especialidad ya con más de 40 asesores por todo el país para atender a la población migrante, y fue muy importante, muy trascendente. Rompimos barreras en esa época y hoy en día se sigue haciendo con nuestros grandes compañeros a nivel nacional. Sacamos muchísima gente de las estaciones migratorias que estaban de manera irregular ahí. Hoy en día las estaciones migratorias están casi vacías, afortunadamente. Trascendimos ese movimiento, un grupo de asesores en el que pues, llevamos a buen puerto. Estuve en Coatzacoalcos, Veracruz, específicamente. Después, como asesor mixto, viendo diferentes temas. Después tuve la oportunidad de irme de delegado ya a Colima y ahí estuve unos 4 años. Y después me acercaron aquí como delegado de Jalisco. No estuve ni el año
y afortunadamente este año ya podemos regresar a nuestra casa en calidad de delegado, ¿no? ¿Tú estudiaste aquí en Nayarit? ¿Tu formación académica fue en Nayarit? Sí, aquí en la UAN, en la Universidad Autónoma de Nayarit. Gran escuela, ¿no? Porque yo he visto, hemos tenido muchos invitados aquí mismo en la Comisión de Derechos Humanos, laboran egresadas y egresados de esa escuela y la verdad muy buenos todos. Aprendí que en este tipo de universidades, este tipo de academia, quien nos la otorga en espacios chiquitos o en ciudades pequeñas como Colima, lo que aprendí en Colima, que también es una gran universidad, en ciudades muy pequeñas, que el expertise está totalmente a la mano. Los catedráticos son los magistrados, sí, son funcionarios de alto nivel, es gente que está todos los días en la brega institucional, ¿no? Entonces, su conocimiento derivado a los jóvenes, pues crea grandes estudiantes. Pero bueno, para no desviarnos tanto, ahora sí, bueno, definitivamente es una gran trayectoria y qué bueno que sea un instituto que te permita esa trascendencia, ¿no? Que aprendes ahí, que trabajas ahí, que le entregas, pues ahora sí que tu esfuerzo y recompensa de alguna manera, si bien pues no todos los que entran a trabajar van a llegar a ser delegados, pero qué bueno que hay una opción que sabes que es posible, ¿no? Que como dices tú, pues no entraste directamente al puesto que conoces, y eso es bien importante para reforzar las instituciones, que quien llegue, que quien las dirija, tenga el conocimiento no nada más teórico, que es muy importante obviamente saber el estudio, pero también, como dicen por ahí, el tejimaneje ya de la institución, de conocer todas las áreas, como qué tiene que hacer cada quien que está ahí para que pues al final tú puedas orientar y exigir que hagan lo mejor, ¿no? De su parte. Ahora sí vamos a preguntar a la pregunta clave de este programa. ¿Qué es lo que hace el Instituto Federal de Defensoría Pública? El Instituto Federal de Defensoría Pública es un instituto dependiente administrativamente del órgano de administración judicial, lo que antes era el Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Digo independiente porque pues, tenemos independencia técnica sustantiva en muchos sentidos. Prácticamente para que darnos a explicar, el órgano administra bienes, dinero, etcétera, etcétera, sí, pero tenemos esta independencia, tan así como que somos parte dentro de los procesos de los órganos jurisdiccionales. El instituto pues es el encargado de la garantía del acceso a la justicia constitucional. ¿Qué significa? Pues dar a la ciudadanía el derecho a una defensa adecuada en todos los aspectos, pero en el ámbito federal. A veces nos hacemos pelotitas con eso de que si la federación o el Estado, sí, ¿verdad? Pero muchas problemáticas las podemos arropar o arrobar directamente desde la federación, aunque devengan del ayuntamiento o devengan de los estados, ¿no? Entonces, además de que orientamos en todos los sentidos a la ciudadanía, ¿no? ¿En qué temas? Pues muy particularmente en materia penal federal y todas las demás materias que ahorita, si quieres, las desglosamos, sí, ya más profundamente. Pero en materia penal es muy específica respecto al artículo 21 constitucional porque no necesita, digamos, una difusión tan trascendente o tan profunda, porque de alguna manera ya está cooptada por los propios órganos jurisdiccionales. Ellos lo que le dicen en los términos jurídicos de oficio, te mandan llamar a un abogado defensor público para que esté ahí, eso, ¿no? El de oficio es como por default tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, en este caso, no tiene usted un abogado, el Estado le asignará el Estado te asigna uno, pero es que nada puede avanzar sin un defensor público. Entonces, por eso te comentaba esto de que pues no hay tanta necesidad de una difusión como tal. Para los familiares, sí, ¿no? Los derechos que tiene que haber alrededor de esta defensa penal, pero pues para los que están viviendo este propio procedimiento, los indiciados o procesados, no tanto, porque nada puede avanzar. De hecho, si llegara a pasar algo así, es en beneficio de esta persona, ¿no? Y no en perjuicio. ¿Por qué? Pues porque se tiene que retrotraer el procedimiento hasta donde dejaron de darle esa defensa, ¿no? Entonces, nada puede avanzar si no está uno de los defensores. Afortunadamente, el conocimiento, las capacidades que tienen los defensores y defensoras públicas federales es muy, muy profundo, es muy reconocido a nivel nacional.
iniciamos esta oralidad dentro de los procesos, ¿no? El Instituto Federal de Defensoría Pública fuimos capacitados a nivel internacional por la propia Escuela Judicial y la expertise, el todos los días, ¿no? La carga del trabajo los hizo grandes profesionistas y además, te digo, la escuela no solamente los capacita en lo técnico y jurídico, sino en muchos aspectos que les ayudan a englobar un buen manejo de una defensa adecuada. Justo en este caso, porque yo te he escuchado antes ya hablar de este tema del profesionalismo de las personas que trabajan ahí, que obviamente es lo que decíamos, tu trayectoria pues respalda este conocimiento. Y cuando yo entré a trabajar aquí o cuando empieza uno a conocer el ámbito legal, te das cuenta de que así como en medicina tenemos especialistas en el corazón, en los ojos, en los oídos, en las articulaciones, digo, obviamente tienen sus nombres específicos. También en el caso del derecho, de la abogacía, también hay ciertas especializaciones. Está el derecho mercantil, el judicial. ¿Así también tienen ustedes todas estas separaciones, digamos? Sí, totalmente. En este tema de lo penal, pues está la especificidad al grado de que tenemos otros especialistas que son en materia de ejecución. Antes estábamos más subdivididos y era un poco práctico. Veíamos desde la averiguación previa unos abogados. El procedimiento otros, la segunda instancia otros, y eso hacía que se perdiera un poquito el contacto con la persona, ¿no? Entonces se instauró esta área de procedimientos para que un solo defensor llevara de principio a fin hasta la sentencia. Después de la sentencia vienen muchas cuestiones. Pues uno pensaría, pues ya acabó, ahí sí, ya perdiste, ganaste, lo que sea, yo ya me voy, ¿no? Pero una vez sentenciada la persona, hay que ver todo otro cúmulo de situaciones jurídicas que pasan alrededor de él. Para eso están los abogados de ejecución. Y los abogados de ejecución se ven desde cuestiones de internamiento. Aquí sucede mucho en centros federales de reclusión por la cantidad de personas. No hay mucho trabajo en materia de ejecución aquí en Nayarit. Venimos ya mentalizados y preparados para este tema. Cuestiones de internamiento, ya sabrás, de salud, de las condiciones que están viviendo ahí adentro, hasta las de beneficios, ¿no? Que pudieran ellos acceder o accesar desde cierto momento o temporalidad de compurgación de la pena. Porque es bien importante lo que estás comentando, porque finalmente son ustedes defensores de derechos en el momento, en el tiempo real. Tú estás ahí, o sea, tú no te esperas a ver que sucedan las cosas, sino que están evitando precisamente que los procesos se salgan de la ley, que en un momento dado, como dices, inclusive ya internado, pues no se acaba ahí, porque a pesar una persona que está en situación de detención, de reclusión, también sigue teniendo derechos dentro de los centros de reclusión, y es lo que también pueden trabajar ustedes, ¿no? La ciudadanía lo malinterpreta un poquito y es totalmente entendible, ¿no? Dicen, pues es que si es una persona que actuó en contra de la sociedad, pues merece una pena. Por supuesto, la persona tiene que compurgar y tiene que pagar al Estado y retribuirle, en este caso, con la privación de su libertad. La cuestión es que esa es su pena, solo la privación de la libertad. Sí. Todas las demás cuestiones que van en contra de los derechos humanos de la persona no tiene que estarlas compurgando también, no tienen ningún sentido, ¿eh? Por eso hoy la nueva visión, que me imagino que entiende la comisión muy bien y que yo creo que podemos trabajar muy bien a limón en ese sentido, de cómo se conjugan la nueva estructura y el nuevo pensamiento de los derechos humanos a raíz del 2011, Radilla Pacheco y muchas cosas que a nivel internacional sucedieron. Este nuevo entendimiento de los derechos humanos y no ya vistos constitucionalmente como garantías individuales antes, ¿no? Entonces, esta nueva idea de un progresismo jurídico galopante, no un progresismo social, jurídico, entendido sobre las personas, ¿no? Que las observa desde un lugar diferente. El hecho de recluir a alguien, pues también tiene que ver una rehabilitación, o sea, es un proceso de que esta persona pueda volver a salir de la sociedad e integrarse ya siendo pues una persona diferente, ¿no? Como dices, desde el punto de vista jurídico, pues tiene que pagar por el acto que realizó, pero no significa que tiene que estar sufriendo todo el tiempo, sino que se le ofrezca esta oportunidad de rehabilitación para que pueda salir
y siga contribuyendo a la sociedad que en algún momento pues pudo ofender, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, obviamente tienes que seguir respetando los derechos humanos que esta persona pueda tener, y para eso finalmente están las instituciones, para hacer valer y respetar y defender pues los derechos humanos de todas las personas. Entonces, volviendo aquí en el punto, una de las cosas que mucha gente piensa, ya lo contestaste, pero quiero ahondar en ese punto, es el abogado de oficio seguramente trabaja ahí porque no es bueno para litigar afuera. Inclusive habrá quien diga, ¿sabes qué? Yo tengo un pariente que es abogado. No agarres el abogado de oficio porque él nos va a ayudar. Pero volvíamos a esto, el desconocimiento a veces dicen, pues sí, mi primo es abogado, pero pues nunca ha litigado. Y hay mucha diferencia en ese aspecto. No quiero decir que el primo no sea buen abogado, pero pues como decíamos, es una especialidad. Ahí, ¿qué es lo que ustedes transmiten a la sociedad? Es muy relevante tu tema, muy relevante. Primero, antes de entrar siempre a este tipo de temas, me gusta acotar y dejar bien especificado que tengo grandes amigos abogados, son un rubro que tiene muchas capacidades, pero pues es un espectro, ¿no? Es un espectro desde el que va de lo más malito, por decirlo de alguna manera, hasta lo más profesional y más capaz. Aquí hay un estándar en la Defensoría Pública Federal de capacidad. Es que no es solamente el hecho de que estén en un lugar, es cómo llevan los procedimientos y cuál es la vigilancia que hay sobre ellos. A ellos se les supervisa de dos maneras. Se les supervisa por parte de la delegación en materias documentales o administrativas, cómo van llevando su trabajo, y ese es todos los días. Pero anualmente llevan una supervisión y evaluación anual por parte de la unidad de la Dirección General, que ven de manera sustantiva, es decir, ya como las entrañas del procedimiento, cómo lo llevaron a cabo, ¿no? Y si lo llevaron de manera correcta. Si bien es cierto, tienen independencia técnica para trabajar, también es cierto que hay sentido común dentro de los procesos jurídicos, ¿no? Sí. Y si lo llevaron a cabo de manera correcta. Entonces, eso les genera una calificación, les genera que haya cierta capacitación hacia cierto cual lugar. Obviamente va en cuestión de su trabajo. Sí. Ellos no querrían perder su trabajo por una mala calificación, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo están tratando de hacerlo mejor. Y en ese sentido, pues tenemos, el resultado es grandes abogados, al nivel que te digo, dentro de algunas situaciones que se han vivido, pero que no dejan de ser frecuente, es los titulares de los centros de justicia o los jueces cuando están en plena audiencia, tener que desalojar al abogado particular por falta de pericia técnica, ¿no? Sí. Y tener que llamar a un abogado de nosotros. Sí, sucede. Yo eso sí recuerdo haber visto videos así. Ya ves que bueno, ahora todos los procesos son grabados. No sé qué tan legal sea que los pueda uno ver en internet. No, totalmente. No tiene ningún tema. Y de repente sí se ve que hay jueces que le dicen al abogado, no sabe usted lo que está diciendo. O que le dicen al cliente, yo le recomiendo que cambie de abogado o vamos a traer un abogado de este. Y ahí entra otro tema, porque hay gente que puede desconfiar y decir, bueno, a ver, ¿por qué la misma... Tú sabes que a veces las personas ven el gobierno como un todo. Sí. La verdad, hay gente que no sabe distinguir entre lo que comentabas al inicio, el tema federal, el tema estatal, el tema municipal. Y la gente, al pensar que todo lo que huele oficial es lo mismo, no pasa que digan, es que ¿cómo me vas a defender tú si te paga el gobierno, pero el gobierno es el mismo que está haciendo el procedimiento contra mí? Tiene un poquito que ver con el tema de a lo mejor no son tan buenos, pero cómo también le das esa confianza, no de que no eres bueno, sino de que eres además totalmente imparcial, que tú vas a trabajar en el caso de esta persona, que no diga, no, pues cómo voy a ir con ellos si son los mismos, al final es el gobierno. Sí, es que desde el desconocimiento de la división de poderes, todas estas cosas que, mira, hay dos cosas. Yo, por un lado, entiendo a la ciudadanía, pues este dejo institucional en el que pues muchas veces por cuestiones presupuestarias no han podido ser arropados
y van de un instituto a otro Sí. tocando puertas hasta ver quién les soluciona su problemática y están cansados, es muy entendible. Y por el otro, pues a lo mejor sí se nos haría muy fácil desde nuestro lugar decir, pues estudia o capacítate. ¿Cómo? Si todos los días tengo que ir a trabajar, todos los días Exacto. tengo que sacar mi vida adelante, ¿verdad? Entonces, cuando me enfrento con una institución, todo creo que es el gobierno. Y así Sí. escuchamos a nuestros conocidos, ¿no? Es que el gobierno y el gobierno y el gobierno. La invitación es aquí a que alcancen a quitar esa bruma que existe y vean al Instituto Federal de Defensoría Pública perteneciente al Poder Judicial de la Federación y de manera independiente, ¿no? Y en ese sentido, pues hacerles ver que el defensor o la defensora pública federal busca que tú tengas tu derecho y acceso a la justicia. Muchas veces piensan en este tema específico Sí. penal, donde defendemos dentro de los procedimientos penales, es que defienden criminales. Sí, ¿Eh? es un tema. Y mira, fíjate bien, defendemos el acceso a la justicia y la defensa adecuada, ¿sí? Por ejemplo, algo que no van a escuchar, o sería muy raro que escucharan de uno de nuestros profesionistas, es decir, vamos a ganar, Exacto. ¿sí? Diferente a un particular. ¿Por qué? Pues porque tenemos ciertos principios de probidad y honradez que no nos permiten decir algo así, por más fácil que esté el asunto. Sí. A lo mejor el 99% sabemos o tenemos las posibilidades de que lo vamos a ganar, pero es poco profesional decirle, ¿sabes qué? Lo vamos a ganar. Así ¿Por qué? es. Pues porque está ese 1% y no depende totalmente de mí, pero créeme que en ese sentido yo voy a poner toda mi disponibilidad. Eso y el sentido de la gratuidad, que estamos muy acostumbrados a decir, pues es que mejor prefiero invertirle Sí. un poquito más y sentir que una persona con más capacidad me está cubriendo, ¿no? No es el caso, lo entendemos, o sea, muchas veces decimos, pues es que si voy a ir a hacer cola al Seguro Social Exactamente. de Tenemos 3 esa semanas, pues prefiero visión. ir a pagar ahorita que me den la atención, ¿no? Sí. No es lo mismo y tiene sus porqués, no se Así trata de es. estarle metiendo el pie a las instituciones tampoco. No, son instituciones totalmente diferentes. Son instituciones diferentes, pero en nuestro caso no es así, tenemos más capacidades, tenemos los modos y las formas de hacerlo, de hacerte llegar esa justicia sin que tengas que pagar, incluso como el chiste ese para las copias, ¿no? O sea, Exacto. no es un tema igual y las capacidades afortunadamente para nosotros como profesionistas son muy diferentes y tenemos que estar ahí en la brega, no hay manera de hacernos a un lado, ¿no? Si te das a un lado, pues, te corren, ¿no? Sí. No es Sí, otro tema. no puedes decir, ay, hoy no Desentenderte. tengo ganas. Y que un particular en un momento dado, obviamente la mayoría sabemos que son profesionales, pero no quita que efectivamente pueda haber alguien por ahí que traiga varios asuntos, de repente se te complica uno y en lo particular digas, híjole, me va a esperar. Y te dejan ahí colgando. Con ustedes no, porque como dices tú, pues es un procedimiento, hay quien te va a cubrir, porque pues no es una persona, no eres tú defendiendo a todo el estado de Nayarit, es un equipo de personas Es que muy trabajan orgánico, ahí, o sea, ¿no? trabajamos todos en conjuntos. Si bien es cierto, son ángulos diferentes, es orgánico y tenemos que trabajar en conjunto, tanto las fiscalías como los juzgados, como nosotros, ¿no? Con ese respeto y ese entendimiento de qué es un procedimiento. En este caso, ¿cómo sería un procedimiento más o menos habitual, digamos, el más estándar que ustedes hacen? Ya lo decías, una persona le van a decir, ¿traes tu abogado? O nosotros te asignamos uno, o te pueden ir a buscar. ¿En qué momento yo puedo acceder al instituto? Si quieres, en un momento más ya hablamos de cómo es el contacto de las problemáticas cotidianas jurídicas. En materia penal, pues te digo, ya está ahí directamente el nicho, desde que los podemos ir a entrevistar en las fiscalías hasta dentro de las audiencias que se tengan parte ya y que nos manden a hablar del centro de justicia en este caso, ¿no? Ya para los demás procesos o situaciones legales que vive la ciudadanía, el acceso es distinto, ya sea lo más común es que acuden con nosotros a nuestras oficinas o
estamos buscando esta idea de la itinerancia, de acudir a las colonias, de acudir a las colectividades, comunidades, asociaciones, e incluso como con ustedes, instituciones públicas, para hacernos de las problemáticas, ¿no? Esta idea, sacarnos un poquito esta idea del funcionario público de escritorio, un poquito, o sea, es obvio que tenemos que trabajar en nuestros escritorios, para eso está la infraestructura, pero también un poquito acercar a la ciudadanía y saber de primera mano sus problemáticas y llevarles el servicio hasta sus manos, ¿no? Porque aparte, el acercarte, como dices tú también, supongo influye en esta capacitación, en este proceso continuo de mejora que tienen, decir, bueno, vamos a especializarnos a lo mejor en estos temas. Decías hace rato el tema migrante. El tema migrante pues ha tomado relevancia de unos años para acá y cada vez más importante. Estamos viendo acciones de otros países, de otras regiones, en las que el tema migrante ya no es exclusivo de ciertas zonas. Antes era como fronterizo y ahora aquí en Tepic mismo vemos de repente migrantes que antes no veíamos tan continuamente, ¿no? En sí, todos los ese lugares. Poquito de xenofobia social Hay que un tema tenemos, ahí, sí es entendible, pero debemos también de crecer y llegar con vergüenza al futuro y decir, a ver, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿A quién le corresponden? El artículo 1 constitucional es muy entendible, dice, para todas las personas que habiten el territorio nacional, no dice para los mexicanos. Así es. Entonces, todas las personas que ingresan a nuestro territorio tienen los mismos derechos, algunos políticos no, diferenciados por las obligaciones, lo entendible, por ¿no? los documentos que puedas portar contigo, ¿no? pero debemos de crecer en ese entendimiento de los derechos humanos, de crecer en la empatía y en la comprensión de lo que significan, ¿no? En efecto, esto ha generado, el acercarnos a la ciudadanía, ha generado un sinnúmero de especializaciones en el área de asesoría jurídica. Acá te comentaba, en defensa penal se llaman defensores públicos o personas defensoras, y en el área de todas las demás materias son personas asesoras jurídicas, que tienen diversas especializaciones. Una es la atención a personas en contexto de movilidad. Tenemos en materia laboral, ahora con la reforma también, acabamos siendo los encargados y tuvimos que especializarnos, ¿no? Sí. Para personas con discapacidad también tenemos una especialización. En materia penal tenemos otra que es para víctimas de feminicidio. Tenemos una abogada especializada aquí en el estado, en cada estado hay una, y atendemos de manera específica pues, a los familiares o muy rara vez en caso de supervivientes, para tratar de ver sus problemáticas, ¿no? En cuestión de niños, niñas y adolescentes, también en este caso específico, los órganos jurisdiccionales como tal también nos llaman, ¿no? Si en cualquier caso de que existan dentro de un procedimiento niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores que no tengan un abogado particular y que hayan llegado ahí como tal, nos llaman a nosotros para designar a uno, ¿no? Y es que esta idea siempre, el ejemplo más claro que pongo para este tipo de temas es cuando en un divorcio llegan al amparo, ¿no? Por angas o mangas, lo que sea, llegan al amparo y pues el papá tiene a su abogado, la mamá tiene a su abogada, y se creía antes que eso era suficiente, ¿no? Y hoy en día nos preguntamos, ¿y dónde está el abogado del niño? Del niño, sí, de los menores, de las infancias. Y se nos han acercado muchas veces, en mi calidad de delegado me decían, es que los intereses, no sé, la mamá, los intereses míos son los mismos intereses de mi hijo, ¿no? Probablemente coincidan, probablemente converjan, sí, pero él tiene una personalidad propia. Y él tiene que entrar con una protección distinta a la tuya. Y para eso tenemos la designación de asesores jurídicos. Sí, en el mejor de los casos, como dices, se espera que los padres, ambos, madre y padre, tengan las mejores intenciones hacia sus hijos, no lo dudamos. hijas. Pero también hemos visto casos, desafortunadamente, en los que en la última persona que piensan, pues es en los hijos o en las hijas, y por eso vemos casos pues de extracción de menores, de violencia vicaria, todo este tipo de cosas
que estoy seguro, como dices, se evitarían si se piensa, si tienen este defensor, esta defensora que les pueda apoyar. Me parece muy completo todo lo que nos estás platicando. Estamos llegando al final de la primera parte. Vamos a seguir platicando después de este corte. La verdad es que conocer estas instituciones es muy importante para todas las personas porque es cuando podemos conocer hacia dónde acercarnos. La verdad es que así lo he visto yo a partir de que entré a laborar aquí. Hay muchas instituciones que sirven para que realmente podamos gozar de nuestros derechos humanos, de una vida mejor, pero desafortunadamente a veces no las conocemos, no están tan cerca de nosotros. Me parece bien importante y sobre todo con mucho valor el hecho de que, como dices tú, salgan, que es lo que tratamos de hacer también aquí en la Comisión de Derechos Humanos, salir a las colonias, salir a los municipios. Nayarit no es un estado tan grande, pero aún así tenemos de repente comunidades que pueden estar más alejadas y que a veces no conocen pues a todo lo que pueden acceder. Pero bueno, vamos a regresar a nuestro tema. Estábamos platicando, ya nos hablaste en la primera parte de cómo funciona, nos hablaste muy ampliamente de cómo funciona lo que es este Instituto Federal de Defensoría Pública. Nos decías, platicamos acerca de los miedos que tiene la gente o las ideas a veces que son un poquito pues no muy correctas sobre lo que podemos pensar de los defensores públicos y también nos hablabas pues más o menos cómo es el procedimiento cuando una persona ya está, ¿cómo le llamaremos? ¿Detenida? Detenida, digamos. Del proceso de detenida. Pero me interesó mucho lo que hablabas de las especializaciones, cómo tienen especializaciones para el tema de migrantes, cómo tienen especializaciones también en el tema de niñas, niños y adolescentes. Y en el corte platicamos un poquito de también el tema indígena. Nayarit pues es un estado con alta población indígena, con comunidades naturalmente y puramente indígenas, y también es una parte que ustedes han trabajado, que se han especializado y que está considerada dentro de sus actividades. Sí, es muy relevante para Nayarit el tema indígena, desde la Corte, el órgano, la propia Dirección General tiene bien entendido esta problemática del acceso a la justicia de nuestros pueblos originarios. Y en ese sentido, pues la búsqueda primero de allegarnos a su confianza. Fíjate, qué bueno que platicas este tema porque me va a permitir ejemplificar con una situación que vivimos en Jalisco justo antes de venirme para acá, con un albergue Wixárika. También allá tienen, digo, desde su acento es diferente el de Jalisco, acá es más sí, el del norte, pero padecen más o menos de las mismas problemáticas. Este albergue tenía una condición de temporalidad para poder apoyar a las personas que eran intervenidas quirúrgicamente, cuestiones de salud, sí, y es administrado directamente allá en Jalisco. Me costó mucho trabajo convencerlos de brindarles el apoyo. Suena irónico, ¿no? El hecho de acercarnos nosotros a los lugares y buscar que sus derechos humanos pues, sean protegidos de alguna manera. Sí. Llegando, me atiende la señora Rocío Echevarría, es la encargada del albergue, y curiosamente me confundió con la persona por el chaleco que se encargaba de la poda de los árboles. Ellos tienen un árbol ancestral allá, okay, que le dicen que es su abuelo, que está dentro del propio albergue, y caen muchas ramas y está el peligro de que se fueran a lastimar. Y le dije, fíjese, no vengo por eso, pero también la puedo ayudar. Y se me quedó viendo así como que no me creía, traían un problema de chinches y que no tenían quien les fumigara, más las problemáticas de otros temas de salud que no podía haber intervenciones. Pues yo creo que nos aventamos como 1 mes y medio convenciéndola de poderlas ayudar. En una semana teníamos interpuestos, después de que se dejó querer y que dijo, sí, vamos a entrarle, hicimos la promoción de los 3 amparos por parte de la asesora jurídica, la licenciada Sonia Trujillo, y una vez presentados, en una semana, en 6 días, ya tenía resueltos los 3 problemas.
Tardamos mes y medio en convencerla, Sí. en llegar con ella, que resolverle sus problemas. Obviamente quedan muy contentos. Me permite ejemplificar esta idea de la desconfianza social. Y es Así muy es. entendible, muy entendible. Llegan con nosotros, a eso no nos han preparado mucho para recibir el enojo de la ciudadanía, ¿no? Porque vienen de un lugar y vienen de otro y vienen de otro, y con nosotros llegan cansados y molestos. Sí. Afortunadamente, la mayoría de las veces les podemos dar la contención, esta representación legal, y decimos, ya llegaste al lugar, ya puedes descansar, pero es difícil, es entendible que llegue muy enojada la ciudadanía. Y esta problemática de hasta dónde puedo llegar, cuál es el ángulo, cuál es la visión de la Defensoría, o sea, de verdad, para la poda de un árbol, pues son usos y costumbres de nuestras Sí. personas indígenas, ¿no? Si lo ven como un abuelo, y el cuidado, y la seguridad y la salud de los niños que hay ahí, etcétera, Exacto. etcétera. Entonces, la visión es diferente desde donde nosotros lo podemos atacar, a decir, ¿cómo me va a podar un árbol la Defensoría Pública Sí, Federal, no? No lo ven así, supone Exacto. que fueras jardinero, ¿verdad? Entonces, en este tema de las personas indígenas, los desalojos que han vivido, las violentaciones a su naturaleza, aquí lo vivimos en el Cerro del Tigre. Sí. Nos acercamos hace muchos años a esta colectividad, a esta comunidad, donde la contaminación les llegó ahí a sus manantiales, a sus ríos. Son problemáticas muy profundas, ¿no? Así como ellos, estamos tratando de acercarnos a todos los lugares. Tenemos este enfoque dirigido a las personas en situación de vulnerabilidad, como son todos los grupos, Sí, todos. ¿no? Que lo podemos entender, niños, niñas, adolescentes, comunidad LGBT, adultos mayores, personas migrantes, etcétera, etcétera. Pero la idea de que se puedan acercar con nosotros o nosotros acudir directamente con ellos por medio de estas distintas especializaciones que dices, ¿no? Y más allá de eso, te digo, la visión o el ángulo que nos permite dar la federación muchas veces o la mayoría de las veces por medio del amparo es muy bonita, es muy enriquecida. Por eso siempre les digo, no piensen por nosotros, lleven su problema. Sí. Y muchas veces iniciamos desde la Defensoría Pública Federal, han iniciado y se han llevado hasta la Corte problemáticas que jamás se habían visto, ¿no? ¿Por qué no ser los primeros que las llevemos a cabo, ¿no? Sí, porque es bien importante eso y yo creo que nos sucede mucho, no sé si hay una cultura del mexicano que contratas a alguien de lo que sea, o sea, hasta el pintor y le dices, mira, es que ahí hay humedad, entonces ráscale, ponle esto, ponle el otro. A ver, si estás contratando al pintor y es un pintor profesional, pues déjalo que haga su chamba, dile, mira, tengo humedad ahí, ¿cómo la quitamos? Pero yo he conocido mucha gente, sí, a veces uno mismo cae en eso, en que le pides algo a alguien y tú le quieres decir cómo lo vas A a los hacer. doctores les hacemos mucho Sí, eso, ¿no? cuando realmente no sabes, ¿no? O le hacemos caso a quien confiamos y no a quien sabe. Y en este caso es importante eso, acercarse con esa confianza a estas instituciones. Yo creo que estás haciendo un gran trabajo en el aspecto de tratar de transmitir esa confianza, porque pues llevas ya ratito desde que llegaste en medios, lo cual es bien importante siempre tener esa cercanía a la sociedad para que confíen en tu trabajo, en el trabajo de tus compañeras, en tus compañeros, en la institución como tal. En este aspecto hablabas hace rato del proceso que sigue cuando una persona ya está en situación de reclusión, pero también desafortunadamente a veces se dan casos de tortura. En este caso, ¿ustedes tienen una unidad especializada contra la tortura? No hay una unidad especializada contra la tortura, lo que hay es un conocimiento y un procedimiento específico para atender todos los casos de tortura. Okay. Todos los abogados tienen la capacitación de estos procesos y protocolos de atención internos de la Defensoría, el llenado, la presentación de las denuncias de nuestros propios formatos, etcétera, etcétera, para atender con mucha especificidad, dependiendo de la problemática, para ingresarlos dentro de nuestros procedimientos, ¿no? Hay pues toda una serie de pasos para poder atender esta situación en cada uno de los defendidos. Te digo, presentar las propias denuncias, incluso dentro de una de las unidades del litigio estratégico en la Dirección General, se hace la presentación de este tipo de denuncias, se hace como una especie de informe de todas estas situaciones y
ayuda obviamente dentro del procedimiento a entender cómo fueron las instancias, ¿no? Acabamos de ver el tema de, no recuerdo bien el nombre ahorita del señor, pero fue un caso muy relevante que presentamos en la Dirección General, que precisamente el señor estaba ya viviendo en Jalisco, Sí. pero su problemática fue en otro estado, que sufrió tortura, fue muy bien documentada, se hizo los procedimientos que tenían que hacerse, y dentro del procedimiento, las promociones de amparo y las instancias que nosotros seguimos que conocemos, llegó a muy buen puerto y pudo quedar en libertad del señor, ¿no? Estuvo 11 años recluido, pero gracias a este proceso bien específico que tienen los protocolos de atención en contra de la tortura, pudo demostrarse que cómo había sido privado de su libertad el señor, ¿no? Y de esa manera, pues, ayudarlo a Exacto. Como dices tú, hay gente que tiene la idea de que si derechos humanos entra, lo decías hace rato, primero defienden a más delincuentes. Y eso es algo que es muy interesante entender, que todos podemos pasar por un proceso jurídico, absolutamente, todas las personas, y eso ni nos hace delincuentes, ni nos hace propiamente malas personas, ¿no? Eso es lo que a veces como sociedad se nos olvida. Automáticamente creemos que si te detienen es porque eres culpable, y ese también es el trabajo de ustedes, ¿no? Sí. Sí, en este caso de la tortura, pues te digo, hay muchas herramientas como el protocolo de Estambul que permite alcanzar a ver si de verdad la persona sufrió. O sea, ya son procesos muy específicos Sí. o herramientas muy específicas que nos ayudan mucho, y precisamente esto, llevarlo ante un juicio, llevarle ante un juez y decirle y demostrarle con toda preclaridad cuál es la situación que se vivió específicamente con esta persona. No somos espectadores de procedimientos, no estamos esperando lo que mucha gente piensa, no, pues ahí a ver qué pasa, ¿no? Sí. Tenemos esta pauta y esta búsqueda proactiva dentro del procedimiento de estar promoviendo y promoviendo y promoviendo en búsqueda de la verdad, sobre todo, ¿no? O sea, lo que decimos, pues de que creemos que defendemos delincuentes. En una ocasión se me acercó un compañero defensor y me dijo, licenciado, le tengo una mala noticia. Fíjese que perdimos. ¿Cómo que perdimos? A ver, platíqueme. No, pues la persona esta, así, así. Y le digo, a ver, pero ¿cómo fue su trabajo? ¿Cómo fue lo que usted entregó, su profesionalidad? No, yo al máximo, licenciado, como siempre. Le digo, entonces ganamos. En realidad ganamos porque se trata de llevar la justicia, se trata de una defensa adecuada, se trata de brindar atención a estas personas. No significa que vamos a liberar delincuentes, ¿no? Exacto, ¿no? Y que vas mucha gente cree eso, decía, es que si mi familiar termina en la cárcel, entonces perdimos. Bueno, pero a lo mejor efectivamente esa es la consecuencia de la acción que realizaste. Y ahí entra la ética, lo que comentabas tú en la primera parte del programa, de no decirle vamos a ganar, o yo le garantizo que su familiar no va a pisar la cárcel. Que hay abogados que lo hacen con el objetivo de, pues, obtener el recurso de parte, ¿no? Cuando saben perfectamente que no va a ser, y cuando además, pues finalmente vivimos en un país que nos rige una constitución y que está marcado claramente en la ley que si nosotros cometemos algún acto que vaya en contra de la ley, pues vamos a tener una consecuencia, ¿no? Entonces, es importante entender que el Instituto de Defensoría Pública pues busca eso, que tengas un proceso justo, un proceso adecuado, que no se violen tus derechos humanos, y que te va a defender, pero que pues también no te puede garantizar que te vas a ir sin librar. Y está el otro ángulo, ¿no? Porque también se lo platicaba a veces a los niños cuando de pronto voy y les comento sobre lo que hacemos y que tienen esta idea, ¿no? Pues defienden delincuentes. Y les digo, lo que dices, no siempre estamos en esta línea de flotación de entrar a un procedimiento legal o no, ¿no? Sí. Es el peligro que corremos al vivir, Sí. al que nos lleve la vida en general. Y les pongo un ejemplo real como los que vivimos todos los días. Un señor, tu papá, le digo, está parado en el Oxxo, ahí afuera, y fumándose un cigarro, y afuera hay unos delincuentes, llega la policía y se lo lleva también porque ahí estaba en ese lugar, ¿no? Entonces, en ese momento convertimos a
a tu papi en delincuente, no, ¿verdad? Tiene que llevar un procedimiento justo para llevarle al juez y la idea de qué fue lo que pasó, ¿no? Y también la hacemos de investigadores, ahí andan los defensores y no tenemos el presupuesto ni nada, y ahí andan los defensores y ahí andan los oficiales, muchas veces pidiendo que las cámaras de grabación y todo, pues, para demostrar este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, ¿en qué temas pueden ustedes ayudar, por ejemplo, en temas laborales, agrarios, amparos de salud? En qué nos decías, inclusive en la entrevista anterior en donde te vi, para el tema de las medicinas, que ahorita es un tema como muy recurrente. Ahí también ustedes actúan. Sí, bueno, pues es que todos los derechos constitucionalizados, ¿no? El derecho a la salud, pues es prioritario y se puede manejar muy bien por la vía del juicio de amparo. En ese sentido, una situación donde se esté violentando ese derecho por falta de acceso a la salud, ya sea desde que no te quieran otorgar el medicamento que te corresponde, o no te programan una cita, o no te quieren agendar para cirugía, o simple y sencillamente no lo han hecho, ¿no? O sea, la falta de atención de salud en general, pues pueden acudir con nosotros e inmediatamente se promueve un amparo, pues, para que se solvente esta situación, ¿no? A veces pasa, te repito, que no es una culpa realmente de las instituciones, ¿no? A veces precisamente por la celeridad que manejan, alguna situación administrativa se les escapa, y al contestar dentro del juicio se percatan de la situación y contestan incluso hasta con una negativa, ¿no? Inmediatamente se programa la cita y no hay ningún problema, ¿no? Y ese es muy rápido, es muy factible, porque ese entendimiento de que la gente dice, híjole, voy a entrar a un amparo, voy a entrar a cualquier juicio, ¿cuántos años me voy a aventar? Meses, no sé qué, y no quiero, mejor ya de una vez, ¿no? Y el amparo en materia de suspensión, que la hemos escuchado mucho en la televisión o en las redes sociales, que la suspensión, pues para darnos a entender así, obviamente de manera muy práctica, es como un juicio chiquito para que se detengan las problemáticas o la vulneración de los derechos que se están viviendo justo en ese momento. Entonces, en el sentido de la salud, si se están deteniendo justo en ese momento, en lo que se lleva el procedimiento grandote, por decirlo así, pues tu problemática se resuelve, ¿sí? Entonces, estamos hablando de 5 o 6 días, es algo realmente rápido, al grado de que a veces pues, la gente no lo entendía así y se queda contenta, ¿no? De que realmente la suspensión fue la que lo benefició. Sí, y bueno, sí es importante que conozcan que al final conozcamos todas las herramientas que la ciudadanía tiene a su alcance para este tipo de casos. Y yo mencionaba precisamente el tema de la salud porque es algo en el que sí estamos inmersos todos. O sea, la mayoría de los mexicanos tenemos acceso a servicios de salud públicos como es el ISSSTE, el Seguro Social, los servicios estatales de salud también. Y al final, pues bueno, en este momento a lo mejor están viviendo una crisis de saturación, pero es importante conocer los canales que en una emergencia pues nos pueden ayudar a sobrepasarles. Ahora, ¿hay alguna historia? Yo quisiera, a ver si tú me puedes platicar algo que pueda ejemplificar para la gente, porque sí hablamos mucho, yo creo que hemos sido muy prácticos en nuestra plática, yo creo que a la mayoría de la gente ya le quedó claro, pero alguna historia que tú recuerdes en estos 24 años, obviamente guardando las confidencialidades, que digas tú, en esta historia realmente hicimos un cambio de vida de la persona, o sea, aquí en la comisión hay casos en los que yo recuerdo que también me da gusto cuando los escucho, porque la persona se va muy bien agradecida, porque decía, cuando se me cerró, como dices tú, se les cierra el mundo, llegan contigo, se descargan, te dicen, todo el mundo me quedó mal, llegan sin confiar inclusive en la institución, en ustedes, y esta contención que se debe de hacer, que es bien importante primero, para poder obtener sobre todo, pues la historia completa, que tú recuerdes y digas, esta me siento, a lo mejor que la trataste tú directamente, me siento bien orgulloso de haber hecho esto y marcó mi vida y a lo mejor fue lo que reafirmó mi camino para estar donde estás ahora. Sí, totalmente. Como dices, hay muchas, pero a manera de colectividad, así que afectó a mucha gente. Recuerdo una con mucho cariño porque fue aquí y porque yo la atendí. Un fraccionamiento muy popular, muy conocido de aquí, un día le cortaron el agua.
y eran, pues estamos hablando de más de 600 personas sin el derecho al agua, ¿no? Recuerdo también, afortunadamente, al compañero José Luis, que en una difusión que hice, ellos se acercaron conmigo y me hicieron del conocimiento su problema, y por medio de un juicio, que en este caso se llaman acciones colectivas, demostramos obviamente tener la razón. Digo, iban involucrados derechos e intereses muy, muy fuertes. Afortunadamente la jueza en ese momento lo pudo entender así, y la colectividad se le otorgó inmediatamente el servicio del agua de manera preventiva, no es como una suspensión. Durante el procedimiento le estuvieron llevando pipas y pipas a la comunidad, pero pues llegó un momento donde el ayuntamiento estaba rebasado ya con la problemática, y convinieron, pagaron todos los adeudos que se tenían, tanto con la Comisión Federal de Electricidad, el CIAPA, todas estas problemáticas, y se ganó, y hoy en día pues la colectividad está con su agua común y corriente como debe de ser, ¿no? Y sobre todo que se atienden problemáticas donde tenemos enfermos, tenemos personas de la tercera edad, niños, niñas, etcétera, ¿no? Fíjate, ahorita mencionaste eso muy importante. Yo la verdad todo el momento de la entrevista siempre pensaba como en particulares. Una persona se acerca, mi familiar, pero también está el tema colectivo. Sí, claro. O sea, hay muchas situaciones que afectan colectivamente a las personas. A veces la instalación, no sé, de una fábrica que genera mucho ruido, que contamina un área, el tema del agua, y también se pueden acercar ustedes. Sí, contaminación, agua, Comisión Federal de Electricidad, los ajustes de facturación, ellos le llaman ajustes de facturación, y si tú consideras que es un cobro indebido, como no es una autoridad institucional como tal para materia de amparo, se tiene que llevar por medio de un procedimiento mercantil, y dentro de ese procedimiento mercantil el combate es como si fuera con cualquier otra empresa, ¿no? Sí, como particular. Sí, y así se entiende, pues el demostrar que pues, tú no consumiste esa cantidad de energía, pues lo justo, te digo, más allá de estarle metiendo el pie a instituciones o cualquier cosa, pues la consideración de lo que es justo, ¿no? Y en materia particular, ya como delegado en Colima, atendí a un niño transexual que estaba siendo violentado dentro de la escuela, una escuela pública de ahí del estado de Colima, pero no solamente por sus compañeros, o sea, la violencia estaba generada por los maestros, ¿no? O sea, desde el solo hecho de que no lo dejaban entrar a la escuela con la ropa de niño que él quería vestir, si no venía con falda, si no tomaba terapia psicológica, ¿no? Y pues, sufrió incluso física, ¿no? Este entendimiento que pues de pronto nos para de pelos en un tema tan delicado como la transexualidad en la niñez, lo primero que van a pensar es la sexualización y decir, no, pues ya el abogado está pensando hasta en ponerle hormonas al niño y operarlo. No se trataba realmente de eso, de lo único que se estaba tratando es de libertad, y se estaba tratando, le llamamos en términos jurídicos, no solamente el interés superior de la niñez, sino el desarrollo libre de la personalidad. Es cómo te quieres presentar tú al mundo, cómo quieres vivir tu vida en la niñez, ¿no? Yo les ponía el ejemplo a la gente, pues, siempre me gustó el metal y traía mis playeras de Metallica, ¿no? Y que me dijeran, oye, pues tú no puedes usar esa ropa. No se trata de un tema de sexualización, se trata de un tema de cómo me desarrollo yo ante el mundo, ¿no? Entonces eso lo pudimos hacer ver y cambió mucho la vida de este niño, de su familia, no solamente en el sentido de él, sino de que impactó a la escuela, se crearon protocolos de atención para la niñez transexual, se modificaron infraestructuras de la propia escuela para que en todos lados hubiera vigilancia. Eso se me hizo padrísimo por parte del juzgado, que lo determinó así, que no solamente lo hizo mediante procesos administrativos, sino incluso de la infraestructura de la propia escuela, ¿no? Entonces ese también fue muy bonito para mí. No, pues realmente yo creo que en tantos años debes de tener grandes historias, y lo mejor es eso, que permiten llegar a una persona con esa experiencia, con ese expertise, con todo este tipo de casos y conocimiento a un puesto que es pues el principal en este caso, ¿no? En el estado de Nayarit, y que estoy seguro que eso va a permear pues hacia abajo para que también el trabajo se haga mejor. ¿Dónde te pueden encontrar?
¿Dónde pueden acceder los servicios? ¿De qué manera? ¿Redes sociales, teléfonos, físicamente? La delegación como tal está aquí en Boulevard Tepic, Jalisco, número 521, para mayor ubicación, enfrente del Templo de la Cruz, en puro enfrente, ahí donde están el primer tribunal colegiado, ahí estamos a un ladito. Y para la atención directa con los asesores jurídicos, estamos en Bucerías, esquina con Insurgentes, justo ahí en la pura esquinita, ahí hay un juzgado también, ahí a un lado del juzgado, ahí está el área de asesoría jurídica, estamos a sus órdenes y a su servicio. ¿Teléfonos? Pues tenemos el área de Defensatel, es el 822-42-426. Es muy importante para nosotros el Defensatel porque no se trata de un call center nacional así genérico nada más. Tiene una derivación muy profesional, te atienden abogados, directamente él te puede dar una contención así regular, sobre todo por el tema de las urgencias, ¿no? Por eso manejamos mucho el Defensatel, hablábamos de personas en contexto de movilidad o cuestiones penales en las que se priva de la libertad, cuestiones de urgencia en las que de alguna manera te podemos dar un primer contacto, pero invariablemente te deriva no a un teléfono de oficina, te deriva incluso a teléfonos celulares de los abogados, ¿no? Donde ellos de manera inmediata tienen la obligación de contactarse contigo y darte contención, ¿no? Ok, entonces pues ya tienen aquí la información a todas las personas que nos están viendo, que nos escucharon, es muy importante, y si no, pues nada más googleen ahí el Instituto Federal de Defensoría Pública y van a ver que van a encontrar, igual que aquí en la Comisión de Derechos Humanos, pues una atención muy personalizada, muy profesional y sobre todo pues que nos va a apoyar. Ulises, ya estamos cerrando. ¿Algo más que quieras comentar, delegado? Vamos a empezar a mover con mucha fuerza nuestras redes, IFDP Nayarit en todas las redes, TikTok, X, Facebook, etcétera, etcétera. Ok, pues ahí está. Yo a usted que nos escuchó, que nos vio en este programa El Universo de los Derechos Humanos, le agradezco mucho su atención. Le invito a que siga este programa, las demás producciones que realizamos en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y nos escuche aquí en Aztlán Radio el próximo lunes a la misma hora y con un nuevo tema muy interesante para todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Recuerda que la defensa de los derechos humanos comienza en cada uno de nosotros, en el respeto, en la empatía y en la denuncia. Gracias por escucharnos y por ser parte de la conversación. Hasta entonces, y recuerda, conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos.